Está aquí con nosotros Pablo Weisberg, él es periodista, él es escritor y junto con su colega Felipe Celesi han escrito La Tablada, A vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Gracias por venir, Pablo, ¿cómo te va? Bien, gracias por invitarme. Bueno, Pablo, en los 30 años de democracia y el año que viene me contabas que se van a cumplir 25 de La Tablada, empezamos como a rever estos hechos históricos que nos han marcado, ¿no? Sí. En ese momento, bueno, lo relatás vos adentro en el libro. La situación era otra, había un poder militar fuerte y en la sociedad toda había un temor, ¿no? Por el regreso de los militares, la democracia era todavía muy joven. Contanos qué significó La Tablada para ese inicio de la democracia. Es que el contexto político en el que se produce Tablada era, digamos, previo al asalto a La Tablada hay 3 levantamientos militares en los cuales lo que están haciendo es, se negocia con el gobierno de Alfonsín cómo frenar, por un lado, los juicios que estaba habiendo por el terrorismo de Estado, y por el otro lado también estaban negociando cuota parte de poder, digamos, lo que en ese momento se definía como el partido militar, un concepto que hoy ya no existe. En ese contexto es que se produce el asalto al cuartel de La Tablada, digamos. En esa batalla, dice acá, La Tablada, vencer o morir, perdió el poder militar, porque en esa batalla al final se siguieron avanzando con los juicios y en el transcurso de los años cada vez ha sido menor dentro de la política, digo, en el peso con política y poder de los militares ha ido disminuyendo ese poder en nuestro país al menos, ¿o no? Eso en el largo plazo. En el corto plazo lo que ocurrió fue que las leyes. Por un lado las leyes, pero aparte, digamos, lo que era el partido militar controló bastante, en algún sentido, de la disputa política y de poder que siguió a ese 23 de enero del 89. Por ejemplo, cuando Alfonsín va a ver qué era lo que había ocurrido en el cuartel, quiénes eran los que habían ingresado al cuartel y demás, los militares, digamos, una de las cosas que le hacen, tiran tiros al aire y hacen que el helicóptero descienda en un lugar alejado de donde estaba el núcleo donde había ocurrido, lo hacen caminar a Alfonsín entre pasto quemado, lo llevan de un lado para el otro, dicen que había francotiradores, cosa que no era cierto, cosa que no hubo en ningún momento de las 30 y pico de horas que duró ese combate. Le muestran de algún modo a Alfonsín el poder que tenían en su propio terreno. Yo entiendo que, aparte por supuesto del MTP, que su política después pasó a ser cómo hacer salir libres a esos militantes que habían quedado presos, perdieron un montón de militantes muertos, otros fusilados post rendición y demás, pero el gobierno de Alfonsín quedó preso de cómo se resuelve ese asalto a La Tablada. Ahora, Pablo, ¿quiénes estuvieron detrás del asalto? ¿Quiénes fueron? El MTP, a partir de un momento, vira su línea política. El MTP nace formalmente en mayo del 86 y después del alzamiento de Semana Santa del 87, en la conducción del MTP empiezan a evaluar que hay condiciones para un golpe, algo que después se demostró que no era así. Pero ellos empiezan a evaluar eso y empiezan a pensar política en función de esa posibilidad. La conducción del MTP estaba Gorriarán Merlo y algunos militantes que habían estado con él en la guerrilla sandinista y en todo el proceso de la revolución sandinista. Y evalúan en determinado momento tomar el cuartel de La Tablada para generar un golpe, digamos, para patear el tablero político y exigirle políticas más de fondo y más firmes al alfonsinismo respecto de los militares que venían haciendo alzamientos, respecto a la política económica del gobierno de Alfonsín que ya había empezado a virar respecto a lo que era originalmente. El MTP estuvo detrás del asalto. Bien. ¿Y tuvieron apoyo de otros sectores de la sociedad? No, ellos estuvieron haciendo un sondeo previo, buscando apoyos simbólicos, políticos, para intentar que ese asalto al cuartel no quedara en soledad, pero no los tuvieron. El asalto al cuartel, ellos ingresan planteando que había un golpe de Estado en marcha dentro del cuartel, cosa que no era cierto, por eso ingresan algunos vestidos como carapintadas y se hacen pasar por carapintadas, y el plan era que una vez adentro tomar el cuartel, decir que un grupo
de civiles organizados, en este caso el MTP, había frenado un intento de golpe y salir en movilización a Plaza de Mayo desde el cuartel para exigirle a Alfonsín cambios en su política, que implicaba digamos, modificar el esquema respecto de lo que de la avanzada de lo que era el partido militar y demás. ¿Y cómo quedó el poder de Alfonsín luego de la toma? Muy debilitado, muy debilitado. Hay que recordar que termina entregando el gobierno antes, ¿no? Muy debilitado. Fue el principio de eso, ¿no? Sí, claro. Mirá cómo habrá sido debilitado que los militares no le permitieron a Alfonsín ir al velorio de alguno de los fallecidos. ¿Cuántos fallecidos hubo y cuántos heridos? Hubo 33 militantes del MTP muertos, entre los cuales algunos fueron fusilados post-rendición, desarmados, digamos. Y hay 9 muertos más entre militares y policías y soldados. ¿La muerte de Pirker tuvo que ver con el episodio de la tablada? Nosotros no encontramos nada que tuviera que ver con eso. Pirker se hizo famoso en torno al episodio de la tablada por decir que había habido un exceso de uso de fuego y que con un grupo de lanzagases, de policías tirando gases, lo hubiera resuelto. Cosa que no era cierta. A nosotros hoy nos parece difícil pensar que un grupo de policías tirando gases contra un grupo de militantes que están tirando con FAL o con escopeta era posible, es medio difícil. ¿Qué es el MTP hoy? No existe más como organización. No está ni siquiera como fuerza de movilización. Nada. No. ¿Y qué pasó con quienes estaban en ese momento formando parte del MTP? ¿Qué fue de sus vidas? Bueno, los que quedaron hubo 19 detenidos juzgados con una ley que no les permitía la doble instancia, con lo cual tuvieron una sola instancia y fueron condenados a condenas de entre 10 y 25 años y cursaron penas de entre 10 y 12, 13 años aproximadamente cada uno. Los que estaban libres y los familiares de ellos se dedicaron a trabajar por su liberación y a buscar las formas de trabajar por su liberación, pero el MTP, digamos, a partir del 89 se convierte en eso, digamos, ¿no? En una fuerza que lo único que trabajaba era para la liberación de sus presos. Y después cumplieron las condenas y trabajan y tienen una vida como cualquier persona que... Pablo, y de rever los hechos no solo de los 80, sino también de haber investigado cosas de los 70, ¿qué crees que pasa con el relato sobre lo que nos pasó en el pasado? De la guerrilla, de la democracia, ¿estamos reescribiendo eso de una manera sesgada? ¿Estamos como democracia creciendo y entendiendo cuáles son los cambios que tenemos que ya instrumentar, además de decirlos, ¿no? Con la boca? O sea, que tener una sociedad más pluralista y más democrática, ¿cómo lo ves? A mí me parece que la posibilidad de revisar la historia permite echar luz sobre situaciones que uno desconoce. El ejemplo de la tablada, nosotros encontramos muchos claroscuros, digamos, un hecho histórico que fue muy importante para la democracia argentina y que quedó nublado, digamos, por la propia velocidad del proceso judicial en este caso y después por la necesidad que tenían los presos de intentar salir y no blanquear cuál había sido su estrategia política, digamos, que ellos intentaban en algún sentido empujar una insurrección, digamos, alguna cosa por el estilo. Pero esto, en el caso puntual de esto, permite rever qué era lo que ocurrió ahí, qué cambios políticos se produjeron adentro de una organización política determinada que tuvo un efecto que, a pesar de ser pequeña en la balanza del resto en el equilibrio con el resto de las fuerzas políticas, hizo una acción que tuvo un impacto muy fuerte y que incluso generó una conmoción en el cuerpo político de la Argentina en ese momento. Entonces, a nosotros, a Felipe y a mí, nos resulta muy interesante volver sobre esto para repensar hacia el futuro situaciones distintas. Me parece que eso es lo central de revisar la historia y volver a ver hoy. O sea, también como la visión de un grupo, en este caso, bueno, valiéndose del asalto, valiéndose de la guerrilla, valiéndose de una época determinada, podríamos pensar otro grupo con otras formas y con otras maneras de intentar cambiar, qué sé yo, ideas o políticas de un gobierno, cómo un grupo puede proponer o puede impulsar el debilitamiento de un gobierno, por ejemplo, y puede afectar de esa manera a la política, ¿no? Sí, claro. Sí. De todas maneras, lo
lo que es interesante para pensar, o al menos a nosotros nos parecía interesante para pensar la historia del MTP, que el MTP nace en mayo del 86 con una plataforma que planteaba, por ejemplo, el presupuesto participativo, algo que recién se empezó a implementar 20 años después en algunos municipios de la Argentina, y que después vira su línea política ideológica y termina, digamos, en un hecho de esas características. ¿No? Eso es como interesante también, pensar qué pasa dentro de una organización política y cómo se ven esas disputas de poder que hacen que cambie la visión sobre el curso de la historia argentina y cómo actuar para modificar eso. Habían nacido con una tradición, con un planteo electoralista, de hecho participan en las elecciones del 87 de medio término y van con un programa, ya te digo, que entre otros puntos planteaba, por ejemplo, el presupuesto participativo, como muy de avanzada para la época, ¿no? O sea que las formas o este asalto puntualmente fue lo que terminó de alguna manera derrumbando también el proyecto político que tenía sus cosas positivas o propositivas, sí, ¿no? Sí. O sea, el cómo, de alguna manera. Sí. ¿Encontrás en la política argentina, en este momento, en los grupos políticos, ¿no?, activos, muchas diferencias en sus discursos? En ese momento había planteos concretos de políticas, de un grupo contra otro, bueno, y estas maneras extremistas de intentar que el gobierno le haga caso a esos grupos que proponían cosas distintas. Pero digo, cuando uno escucha muchas veces los discursos de quienes presuntamente se oponen políticamente, a mí por lo menos muchas veces no me resulta difícil encontrar matices tan distintos. ¿Cómo ves la política hoy en ese sentido, entre los opuestos? ¿Qué se debate? A mí me llamó mucho la atención que bueno, ahora sí cambió. En el último tiempo hay como planteos más claros respecto, bueno, de cómo actuar ante la deuda, ante la toma de deuda o no toma de deuda, de cómo actuar para resolver el problema de la pobreza en la Argentina. Digamos, hay como distintas visiones, pero hasta hace 6 meses, vos lo debes saber mejor que también lo sabes como yo, digamos, preguntabas a los sectores de la oposición, bueno, ¿qué cambio en la política económica hoy en la Argentina? Y no había demasiada variación de lo que se venía haciendo. Parecería que tiene que ver más con formas medio pequeñas. Estamos escuchando un ruido, no sé qué es raro. Sí. Pablo, ¿hubo algún tipo de complicidad? Hace un ratito hablábamos, yo te preguntaba si la sociedad civil había apoyado de alguna manera el MTP. ¿Hubo algún tipo de complicidad de parte del radicalismo con Gorriarán Merlo? No, ese fue un rumor que circuló mucho y que tenía que ver con que Enrique Nosigli, el Coti, que era ministro del Interior en ese momento, su familia tenía una relación amistosa con la familia Provenzano. Uno de ellos, Francisco Provenzano, Pancho Provenzano, era uno de los dirigentes del MTP, es uno de los que ingresa al cuartel en La Tablada y hoy es uno de los 4 desaparecidos que hay durante ese asalto, digamos. A partir de eso se establece se traza una teoría conspirativa de que al menos una parte del gobierno de Alfonsín había intoxicado con información al MTP y lo había incentivado a ingresar al cuartel y demás. Nosotros no encontramos nada que pudiera confirmar eso, nos parece absolutamente inverosímil y aparte no hay, visto lo que ocurrió, no hay ninguna lógica en eso, digamos. En algún sentido el peor, sacando esto, lo que le ocurrió al MTP, que se licúa como fuerza, implosiona como fuerza, mueren la mayoría de los militantes más comprometidos que ellos tenían y demás. Y desalienta la posibilidad de que otras guerrillas quieran hacer cualquier otro tipo de... Por supuesto, claro, les termina jugando en contra. Pero el siguiente más perjudicado es el gobierno de Alfonsín. Alfonsín que quedó absolutamente debilitado, aparte en situaciones casi humillantes ante los militares en ese momento dentro del cuartel, ¿no? Es una teoría que... Lo que pasa es que las teorías conspirativas siempre dan para construir cualquier cosa, digamos. Claro, también uno podría pensar que la conspiración provenía de los sectores que luego iban a aplicar otro tipo de políticas en los 90 en el país, del menemismo o del justicialismo, ¿no? Como que por eso yo te preguntaba, ¿bancados por quién? No sé si económicamente o también si solamente había surgido todo del MTP, las líneas internas. De lo que nosotros tenemos es de las líneas internas. La realidad es que Gorriarán Merlo y el grupo que más lo seguía, los más gorriaranistas, digamos,
funcionaban como un grupo político casi autónomo, incluso te diría autónomo del propio MTP, digamos, funcionaban como un grupo adentro del otro grupo y definían política propia y manejaban recursos propios. Gorrerán Merlo había generado muy buenos vínculos con los distintos sectores de lo que era la revolución latinoamericana que venía de los 70 para acá. Incluso ellos se veían a sí mismos como revolucionarios profesionales en el sentido que lo plantea Eric Hobsbawm, los revolucionarios del siglo XX que van participando de procesos revolucionarios en distintos lugares del globo. Nosotros no encontramos ningún vínculo con el alfonsinismo y aparte políticamente nos resulta inverosímil. Y otro dato, primero por esto, porque el resultado fue... El resultado fue que el fin del alfonsismo. O sea, por un lado, nosotros hablamos de los 14 sobrevivientes al asalto que estuvieron adentro, hablamos con 5, los cuales en su mayoría nos confirman que efectivamente ellos sabían que adentro no había ningún golpe en marcha y cuál era el plan original, o sea que ninguno de ellos entró engañado al cuartel creyendo que había un golpe en marcha de los que ingresaron. Por lo tanto, ya la teoría de que les vendieron el pescado podrido de que había un golpe en marcha no existe. Sí. La otra teoría que existió era que los estaban esperando, cosa que no fue así. Entraron 46 asaltantes, adentro había 120 personas, la mayoría eran conscriptos. Era enero del 89, verano. Remarco esto de verano porque ya todas las bajas importantes se habían dado, quedaban los últimos, digamos, del año que les correspondía cumplir el servicio militar. Tradicionalmente, mientras hubo servicio militar obligatorio en la Argentina, los últimos que se iban de baja eran los peores, digamos, que el ejército evaluaba como los peores, los que ellos consideraban que eran los más vagos, los que tenían menos aptitudes y demás, que de alguna manera los dejaban castigados haciendo más tiempo el servicio militar, o sea que se encuentran con eso ahí, y efectivamente no los estaban esperando. Entonces, todas esas teorías conspirativas de que hubo carne podrida, por un lado, a favor del gobierno de Alfonsín o para hacerlos entrar a un cuartel y liquidarlos, tampoco ninguna de las dos cierra. Y después tenemos durante el gobierno de Fernando de la Rúa la huelga de hambre, ¿no? de Gorrerán Merlo y de los otros detenidos, como que durante el proceso, por supuesto, de detención siguieron estando, ¿no? Ellos en algún sentido siguieron haciendo política dentro de la cárcel, que tenía que ver con esto, con denunciar condiciones de detención, con plantear que tuvieran doble instancia judicial, con que se investigara a fondo qué había pasado. O sea, ¿ellos no podían apelar a Cámara? ¿Eso no, claro. No. Ellos quedaron en una primera sola instancia. Exactamente. Exactamente. Y tuvieron las mismas condenas que tuvieron los integrantes de la primera Junta Militar, por ejemplo. Sí, claro. O sea que en algún punto también fueron los primeros guerrilleros que cumplieron detención, juzgados con esa... Con esa ley, sí, lo que pasa es que fueron juzgados bajo la Ley de Defensa de la Democracia. Claro. Fueron los únicos, sí. No, en la historia argentina hubo otros militantes que estuvieron detenidos. Pero bueno, no bajo la ley enjuiciados. No con una ley de estas características y de una sola instancia ninguno. Claro, no por haber sido encarcelados luego de haberse presentado, aunque sea en una instancia judicial con legítima defensa. Ellos no tuvieron posibilidad de rever las condenas en ningún momento. Y no tuvieron posibilidad de discutir a fondo en un proceso que había ocurrido con los que se rindieron y después aparecieron muertos. Hay varios casos de militantes que se rinden y una vez rendidos después aparecen muertos, hay fotos de ellos y hay 4 desaparecidos, digamos. ¿Qué es lo más raro que te encontraste cuando hiciste esa investigación? ¿Lo que te sorprendió? ¿Que viste esto? Una de las cosas que más me sorprendió fue que esto desde lo judicial y de que me lo contara un funcionario judicial in your face, ¿no? Digamos en la cara, in your ¿no? face. Que hay el caso de dos asaltantes que se rinden. Hay toda una secuencia fotográfica que está en el libro que la hizo Longoni, que es un fotógrafo. Matías Longoni. Que justo estaba ahí, no, Eduardo Longoni. Ah, Matías es que no sé si tiene algo que ver con, que no sé si tiene algo que ver con el Nada que ver. Se rinden y está la secuencia de fotos cuando se los llevan hacia los fondos del cuartel y ellos no aparecen más, digamos. Sí. Son 2 de estos 4 desaparecidos. Lo que dice el ejército es que ese que se los llevó se los dio a otro, ese se los dio a otro y el último que los tenía después apareció muerto y que ellos se fugaron del cuartel.
que se fueron del cuartel, un cuartel rodeado por unos 3.000 policías, ya con los militares actuando dentro del cuartel, o sea, trabajando para recuperar el cuartel y demás, porque tardaron varias horas hasta que el ejército se mete a recuperar el cuartel. Y lo que más me sorprendió cuando nosotros le preguntamos a un funcionario judicial que pidió reserva de nombre, pero que participó de esa investigación, le dijimos, pero ¿no les resultó extraño esto? Porque es como una, o sea, no resiste el menor análisis. Dos tipos que habían estado combatiendo 10 horas, uno de ellos bastante herido, los detienen, están desarmados, logran fugar, o sea, y el que los tenía justo se murió. Y dice, bueno, sí, nosotros le evaluamos, le dimos vuelta y te podría decir que sí, que bueno, había como un 50 y 50 y no terminaba de cerrar, pero bueno, lo dejamos así. O sea... Como que sí, que se hicieron los giles con ese tema, ¿no? Eso, como la verdad, me sorprendió mucho. Pablo, gracias por haber venido. Acuérdense, fue editado por Aguilar, La Tablada, la última batalla de la guerrilla argentina. Ya pueden encontrarlo, sí, ¿no? En las librerías, disquerías. Gracias,